Bueno, buenas noches con todos. Disculpen por el percance. Eh, ya somos ya 19 en la sala. Bueno, ¿no? Vamos a iniciar, ¿ya? Se me escucha con normalidad, ¿cierto? A ver, confirme. Sí, ingeniero. Ya, ok, ok. Sí se escucha, ingeniero. Sí se escucha. Ok, ok. Bueno, vamos a hablar esta noche sobre la evaluación cualitativa y cuantitativa de la vulnerabilidad sísmica estructural. Sabemos que existe un montón de metodologías, ¿no? Tanto cualitativas y cuantitativas, eh, que sirven para realizar la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones ya existentes, ¿no? En esta oportunidad nos vamos a centrar solamente en la metodología de Hirosawa y en la pushover, ¿ya? En la cual vamos a explicar, ¿no? Cuál es el procedimiento a seguir para realizar estas evaluaciones, ¿no? Vamos a explicar a detalle el procedimiento y vamos a ver a qué conclusiones se llega, ¿no? Vamos a comentar, ¿no? Sobre el procedimiento, ¿ya? Bueno, sin más que decir, ¿no? Ya para dar inicio a este tema, siempre mi persona acostumbra, ¿no? Realizar una meditación previa antes de cada sesión, ¿no? Bueno, en esta oportunidad he traído un videíto, ¿no? Un video de reflexión, en la cual les voy a pedir que escuchen y que mediten, ¿no? Al final del video vamos a realizar una pequeña oración, ¿ya? Ahí va el video, escúchenlo. Dios siempre te va a perdonar. No importa lo que hayas hecho en la vida, no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán lejos te hayas ido, Dios siempre te va a perdonar. No pienses que Dios no puede perdonarte. Por más horrible que haya sido tu pecado, Jesús ya proveyó el remedio. Y si hoy día alguien se pierde, no va a ser porque nació con la naturaleza pecaminosa, va a ser porque no tomó el remedio. Porque el remedio está ahí, gratuito, no tienes nada que pagar. ¿Sabes por qué no eres feliz en el matrimonio? Porque dentro de ti está la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué golpeas a tu esposa? ¿Por qué traicionas a tu esposa o a tu esposo? ¿Por qué golpeas a tu hijo? ¿Por qué insultas a tu hijo? ¿Por qué desrespetas a tu padre? ¿Por qué gastas el dinero en cosas que no vale? ¿Por qué le sacas un pan de la boca de tu hijo para gastarlo en aguardiente? ¿Por qué eres malo? ¿Por qué después te duele? ¿Por qué lloras? ¿Por qué prometes que no lo vas a hacer nunca más, pero no puedes? ¿Por qué cuanto más quieres y dices va a cambiar mi vida, no cambia? Le prometes a tu esposa que nunca más la vas a engañar y la semana siguiente ya la estás engañando. ¿Por qué es que quieres correr atrás de todo lo que es mujer en la calle? ¿Por qué hay algo dentro de ti? Todos nosotros nacimos así. No tenemos la culpa de eso, es verdad. Pero es que Dios ya proveyó el remedio. Y tú puedes tomar el remedio. Y ese remedio es caer un día en una cueva de la vida, en el pozo, en la miseria, en la desgracia, arrodillarte y decir: Señor, no aguanto más. No quiero más ser así. No quiero más destruir a mi familia, a mis hijos. No quiero destruirme más. Señor, quiero ser feliz. Haz un milagro en mi vida. Dame un nuevo corazón. Crea un nuevo corazón dentro de mí. Conviérteme, transfórmame. Y lo maravilloso es que el Espíritu de Dios toca tu vida y en ese momento tú te vuelves una nueva criatura. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, por esta noche que nos brindas a mí y a todos los chicos que están en esta sala, Señor, a punto de escuchar el tema de vulnerabilidad sísmica. Señor, yo te doy las gracias, Señor, pero sé y estoy seguro que en esta sala hay algunos, Padre,
que no te quieren dar las gracias. Hay algunos que están molestos contigo. Hay algunos que tal vez aún no te conocen, Señor. Señor, muchas veces, Padre, oramos y muchas veces decimos que tú no nos respondes. Pero la situación no es así, Padre. La situación no es así. Muchas veces decimos que yo busco a Dios, yo busco, y Él no me responde. Estamos completamente equivocados, Señor. Porque tú siempre respondes, Padre. Porque tú siempre estás ahí pendiente de tus hijos, Padre. Porque tú siempre nos perdonas. Tan solo, Padre, con comenzar a orar, tú ya nos perdonaste. Tan solo, Padre, con admitir nuestro error, tú ya nos perdonaste. Tan solo, Padre, con mirar al cielo y reconocerte como nuestro Dios, tú ya nos perdonaste, Señor. Es tan simple, Señor. Y todo es gracias a tu amor. Señor, sabemos, Padre, que estamos en un mundo caído, en un mundo en el cual existen muchas trabas, un mundo cruel, donde muchas veces no reina la justicia. Señor, muchas veces, Padre, estamos disgustados contigo, estamos molestos contigo, estamos con cólera, con odio contigo, porque no nos cumples, Padre. Muchas veces, Padre, hacemos cosas y queremos, Padre, una respuesta con optimismo, una respuesta que a nuestra conciencia esté bien. Pero, Señor, tú eres diferente, tú miras el más allá. Señor, y muchas veces a causa de eso, a causa de que no nos respondes, a causa de que no encontramos ayuda ante ti, nos metemos, nos vamos a lugares indebidos, hacemos cosas extrañas, hacemos un montón de cosas, Padre, que no son agradables a tus ojos, por error, por el simple hecho de que no entendemos, Padre, por el simple hecho de que no te conocemos, ni siquiera un poquito como eres, Padre, sobre el amor que tú tienes hacia nosotros. Señor, tú nos perdonas siempre, pero esta vida, Señor, es la que se encarga, Padre, de hacernos pagar todos los platos rotos que hacemos, todas las consecuencias de nuestros actos, las tenemos que asumir en esta vida, Señor. Señor, por favor, no permitas, Señor, si es que acá en esta sala hay alguien que por A o B te buscó por mucho tiempo y no encontró respuesta ante ti. No permitas, Padre, que siga en esos malos caminos, Señor. Señor, sabemos, Padre, que estamos en un mundo caído. Sabemos, Padre, que no podemos serte fiel al 100%. Sabemos, Padre, que esta vida es una vida dura y de lucha, Padre, para todo ser que cree en ti. Señor, agradecemos, Padre, porque en tu palabra existen grandes testimonios, no solamente de hombres que nunca han caído, sino también, Padre, de hombres que perecieron, Señor, que lucharon hasta el final, como el caso de Moisés, como el caso de David. Y así, Padre, casi todos los personajes de la Biblia, a excepción de Jesús, Padre, tuvieron muchas caídas, Señor, en la cual son como nosotros, Señor, fueron como nosotros. Tú los registras ahí para tener como evidencia, Señor, como un testimonio vivo, para que nosotros no decayéramos, Señor. Tengamos ejemplos ahí, Señor, a nuestra semejanza, con los mismos defectos, con las mismas tentaciones y con los mismos logros y con el mismo anhelo, que es llegar
al cielo, Señor, junto a ti. Señor, por favor, cuida a cada uno que está acá en esta sala. Señor, discúlpanos, Padre, discúlpanos y perdónanos, Padre, nuestras ofensas de cada uno de tus hijos de acá de esta sala. Discúlpalos, Señor, y perdónalos. Y permite, Padre, que ese corazón duro se comience, Padre, a ablandar, Padre, ante tu santa presencia. Señor, por favor, ayúdalos, Padre, en las diferentes dificultades que tengan. Yo no sé si sus familiares están enfermos, yo no sé si están pasando en estos momentos problemas. No lo sé, Señor, si es que acá hay algún chico, Padre, que esté derrotado, angustiado, o no tenga algo que comer en esta noche, Señor. Yo no lo sé. Yo no sé si en estos momentos sus padres están peleando, o si es que de repente, Señor, ha desaparecido uno de sus familiares, o de repente uno de sus familiares está en las drogas, o quién sabe, su esposo o la esposa están en conflictos. No lo sé. Pero yo confío en que tú, Señor, vas a trabajar el día de hoy, en esta noche. A la persona que está mirando este video, vas a trabajar en él. Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Muchas gracias por todo, Señor. Muchas gracias, Padre mío, por permitirme llegar a este público. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. A ver, voy a compartir la pantalla. Ya. ¿Se aprecia mi pantalla o nada? Sí, señor, ahí se ve perfecto. Ya, ok. Ya, bueno. Ya, genial. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Existen diferentes metodologías, tanto cualitativas como cuantitativas. Y generalmente estas metodologías se utilizan casi en Latinoamérica, casi son las mismas, ¿ya? Estamos hablando del FEMA, estamos hablando del Hiroshima, estamos hablando del Pushover, estamos hablando de la demanda de resistencia. Y así, ¿no? Hay un montón, por ejemplo, Benedetti Petrini, así hay un montón, ¿no? Metodologías, en las cuales estas metodologías han ido, por así decirle, evolucionando o adaptándose debido a las circunstancias, debido a muchos estudios que se vienen realizando, y así, ¿no? Ahora generalmente son metodologías que de alguna u otra manera cada uno sirve, mejor dicho, cada uno tiene su rango de aplicabilidad, ¿no? Bueno, vamos a ver primeramente, como vamos a ver el tema de vulnerabilidad sísmica, es importante, ¿no? Ver el tema de por qué se hace este estudio, ¿no? O sea, por qué se realiza evaluaciones, como ya dije, a estructuras existentes, ¿no? Justamente porque en mi caso, mi persona se encuentra en Perú, soy peruano, vale la redundancia. Antiguamente se podría decir que las normas sismo resistentes o como se llamen en su país, eran, por así decir, no tan precisas, mejor dicho, tenían un gran margen de error, ¿ya? Y ellos son, ¿no? Las consecuencias que se ha vivido, ¿no? Por ejemplo, el terremoto de Ica. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, mire, en 1746 se tiene un registro, ¿no? Un registro devastador. Estamos hablando en la región Lima, cuyo epicentro fue localizado en los 11.6 de latitud sur y 77.5 de longitud oeste, ¿no? Ocurrido el 28 de octubre, exactamente a las 10:30, ¿no? de la noche. Y esto ocurrió, ¿por cuánto? Por 3 minutos aproximadamente, ¿no? Y vemos en la escala de magnitud de momento, ha llegado aproximadamente a 9, ¿no? Es un terremoto de gran escala, ¿no? Es importante mencionar también que generalmente y actualmente la escala con la cual se mide así terremotos grandes son la escala de magnitud de momento, ¿ya? No estamos hablando acá de otras escalas, ¿ya? Magnitud de momento, ¿ok? Y así, ¿no? En 1806, por ejemplo, el 1 de diciembre, un fuerte sismo de aproximadamente 2 minutos
en la escala de 8, ¿no? De magnitud de momento, ¿no? Y así también en 1940 un sismo de 8.2, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Así, si vamos revisando, en realidad ha habido un montón de terremotos, ¿no? Pero acá les estoy mostrando simplemente algunas, se podría decir, los más relevantes, ¿no? Los terremotos que han pasado los 8 grados, ¿no? Bueno, según la historia sísmica, estoy hablando en el caso de Perú, según la historia sísmica, desde 1500 hasta antes de esa fecha, ojo, antes de 1500, no se tienen registros históricos sísmicos, ¿no? O sea, por así decirlo, obviamente, ¿no? Ha habido sismos anteriormente, ha habido terremotos antes de los 1500, pero, como digo, no se tiene registrado, ya no hay algo que avale, ¿no? Que diga que esto es cierto, ¿no? Simplemente, a partir de 1500 recién se comienza a escribir, a adjuntar esos datos, ¿no? Para poder realizar estudios, ¿no? Entonces, desde 1500, desde los años 1500 hasta la fecha, se asume que el sismo más grande que ha ocurrido en este periodo en la región de Perú, estoy hablando, es de 9, ¿no? Es de 9 grados. Y que los sismos que han ocurrido en los últimos años, quiere decir que de alguna u otra manera no se comparan a eso, ¿no? O sea, no se comparan, no llegan a esa magnitud, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? De que se comienza a liberar poca energía, esos terremotos, esos sismos, por así decir, de menor escala, ¿no? Están liberando poco a poco energía y por eso que se prevé, ¿no? Se prevé que en algún momento va a llegar el tema del sismo esperado, ¿no? Por eso se dice que estamos en el silencio sísmico y también por el tema de las lagunas sísmicas, ¿no? Como podrán ver, acá hay un cuadrito en donde básicamente se puede apreciar los lugares críticos, ¿no? Los lugares críticos, por así decir, en donde no comienzan a liberar mucha energía y de alguna u otra manera están en riesgo, ¿no? Y generalmente es toda la costa, ¿no? Y bueno, y existen diferentes estudios, ¿no? que se ha realizado al respecto, como ya mencioné, como a partir de los 1500 se ha tenido ya un poco de información, se ha comenzado a rejuntar al respecto, se comienzan a hacer estudios, ¿no? Y lo más relevante tenemos, por ejemplo, en los años 2005, ¿no? Hace casi 15 años, 16 años, ¿no? En 2005 el SISMID, a solicitud de la APZ, elaboró, ¿no? Un mapa de zonificación sísmica para Lima Metropolitana y Callao. Asimismo, en el 2009, por encargo de INDECI, a través del financiamiento de la COSUDE, el PDES realizó el estudio denominado Diseño de Escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud, ¿no? Ese es justamente, ¿no? Lo que se está esperando, ¿no? Se hacen muchos estudios, muchos diseños, justamente por el sismo que estamos esperando, ¿no? El de gran escala, aproximadamente de 9, ¿no? Bueno, en el año 2012, a solicitud de la municipalidad, junto con el financiamiento de la OFAM, se realizó la actualización del estudio, ¿no? Denominado, el mismo estudio, ¿no? Diseño de escenario sísmico sobre el impacto de gran magnitud en Lima, ¿no? En 2013 lo mismo, ¿no? Se comienza a hacer estudios así, diversos estudios que de alguna u otra manera permiten, ayudan a la sociedad, al ingeniero, así, a tener conocimiento, ¿no? Porque muchas veces estos estudios a mí me permiten, tener un poco de noción al momento de realizar el diseño, ¿no? Por ejemplo, gracias a estos estudios también se podría decir que aportan mucho, ¿no? a la normativa sismo resistente peruana, ¿no? Bueno, mira, acá podemos ver, ¿no? Acá podemos ver uno de los resultados, ¿no? De los estudios sísmicos que se ha realizado. Acá estoy hablando en Perú. Estos son uno de los resultados, ¿no? Por ejemplo, un mapa de zonificación sísmica, ¿no? De acuerdo a la tipología de suelo, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos identificar, mediante un estudio de reflexión sísmica, se ha podido identificar, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, esto es lo que les estoy mostrando ahorita, es en la parte de Lurigancho, Chosica, ¿no? Es exactamente por la zona de Carapongo, por esa zona, ¿no? Los que son de Lima seguramente se identificarán, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? El tipo de suelo 1, que es rígido, 2, que es semirrígido, 3, que es suelos flexibles, y el 4, ¿no? Suelos excepcionalmente flexibles, ¿no?
Bueno, vamos al problema, ¿no? Porque, como les digo, ¿no? O sea, generalmente lo que acá, lo que acá importa es la solución, dar solución al problema, ¿sí? Eso es lo que generalmente por lo que se realiza un estudio, una investigación, ¿no? Porque existe un problema, ¿sí? Entonces, en base a ello, uno de los problemas es simple, ¿no? Lo que todo el mundo conoce, lo que desde primaria nos enseñan, ¿no? La placa Nazca con la placa sudamericana, existe un roce, ¿no? Un proceso de ¿qué? Un proceso de subducción, ¿no? En la cual de alguna u otra manera afecta y hace mejor dicho, que es el encargado, ¿no? De muchos sismos que han sucedido, pero de menor magnitud, ¿en base a qué? En base a que de alguna u otra manera comienza a liberar un poco de energía, ¿no? Entonces, para este caso, ojo, les voy diciendo que para este caso estoy tomando el caso hipotético justamente, ¿no? De la zona de Carapongo, ¿no? Entonces, otros, como ya les dije, ¿no? El cambio de normativa, ¿no? Que se viene dando en los últimos años, justamente es porque es en base a mayor experiencia, mejor, ¿no? Se va puliendo más la normativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas edificaciones se han construido con normativas antiguas que de alguna otra manera ya no sirven, ¿no? Ya no cumplen los parámetros de la actual norma, ¿no? Y es por eso que muchas veces se realiza este tipo de investigación como son las evaluaciones, ¿no? Para estructuras que ya fueron construidas, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Un pequeño cuadrito en la cual se han modificado las normas en función a los años, ¿no? En función también de acuerdo a los sismos que ha habido, ¿no? Prácticamente ha realizado su evaluación, los sismos, y bueno, ¿no? Ahí se ha visto, ¿cómo se llama? Las deficiencias, ¿no? Los puntos críticos. Bueno, ¿no? Acá es importante también identificar las condiciones actuales, ¿no? La condición actual es importante identificar cuando se realiza un estudio, ¿no? Una evaluación, porque ello permite, ojo, ello permite adjuntar, ello permite comenzar a adjuntar tus antecedentes, ¿no? Tus antecedentes para tú poder de alguna otra manera obtener algunos datos y comenzar después, posteriormente, comenzar a realizar tu análisis, ¿no? Estoy hablando de las metodologías, ¿no? En este caso, por ejemplo, las metodologías cuantitativas son las que se modelan, ¿no? De alguna u otra manera son las que se asemejan a la realidad. En cambio, estamos hablando de las metodologías cuantitativas, son las teóricas, ¿no? Básicamente las teóricas. Entonces, como las teóricas, de alguna otra manera, me permiten a mí tener una noción. ¿Por qué? Porque son un poco más rápidas de realizarla, son un poco más, por así decir, no necesitan mucho tiempo, ¿no? En comparación a la otra, ¿ya? Por eso es importante comenzar a juntar algunos datos, ¿no? Como por ejemplo la condición actual, ver cuáles son los problemas estructurales que se tiene en identificación. Prácticamente hacer una encuesta, ¿ya? Hacer una encuesta, hacer no sé, un informe de cómo se está encontrando, ¿no? Es igual, ¿no? Por ejemplo, tú cuando reinicias una obra que ya fue ejecutada, reinicias, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obviamente, ¿no? Su informe, ¿no? Su informe de cómo estás encontrando para poder avalarte en base a eso, ¿no? Porque muchas veces lo que se presenta por así decir, cuando renuncian algunos residentes a algunos cargos, muchas veces su informe de corte o su informe mensual o lo que sea, cuando presentan, lo exageran, ¿no? Entonces, eso es lo que te dan el informe de corte y después, con eso, tú estás, para que tú te avales, tienes que hacer nuevamente tu evaluación actual, ¿no? De la obra. Entonces es casi similar, ¿no? Realizar una evaluación, cómo es que está la estructura para tú poder comenzar a rejuntar algunos datos, ¿no? Rejuntar algunos datos para poder comenzar a armar tu evaluación, ¿no? Previamente estamos acá en los conceptos previos, como es la rigidez, ¿no? Generalmente cuando hablamos de rigidez,
no es otra cosa que la oposición que tiene el edificio a ser desplazado, ¿sí o no? Es algo lógico, ¿no? Rigidez. Además de esto que está comprobado básicamente que a mucho, ojo, que a mucho desplazamiento es sinónimo de qué? De mucho daño, ¿no? Mucho desplazamiento, mayor daño, ¿no? Es algo, es lógico también, ¿no? Lo que hace la norma E030 es controlar básicamente esos desplazamientos, ¿no? Acá muchos tal vez dirán, ¿no? Ingeniero, ¿a qué se refiere con norma E30? Bueno, en Perú la norma E30 es la sismo resistente, ¿no? La de sismo, ¿no? Bueno, esa norma sismo resistente básicamente te ayuda, ¿no? A controlar, como ya dije, te ayuda a controlar esos desplazamientos, ¿no? Bueno, otro término, la resistencia, ¿no? ¿La resistencia qué es? La fuerza máxima que soportará el edificio antes de incursionar en el rango inelástico, ¿sí o no? O sea, son definiciones que de alguna u otra manera se tiene que entender al momento de ingresar a las metodologías, ¿ya? Es importante tener, ¿no?, en conocimiento esto porque muchas veces se ingresa a las metodologías y en las metodologías como que de alguna u otra manera quieren imponer su criterio o quieren poner su experiencia y siempre, ¿no? Muchas veces puede salir bien, pero en algunos casos no pasa eso, ¿no? Entonces siempre hay que revisar siempre la parte teórica, ya siempre hay que alimentarnos de la parte teórica. Yo sé que a los ingenieros no nos gusta leer, ¿no? Pero siempre hay que dar unas repasadas a las normativas y demás cosas, ¿no? Guías. Bueno, su unidad de medida de la resistencia básicamente es en fuerza, ¿no? Unidad de fuerza, toneladas, kilogramos, ¿no? Libras, ¿no? Ahora, ¿qué es la ductilidad? ¿Qué es la ductilidad? La ductilidad es la capacidad que tiene el edificio de formarse más allá de un rango elástico, ¿ya? Eso es la ductilidad. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿El acero es dúctil? Sí, ¿no? El acero es dúctil, ¿no? ¿El concreto es dúctil? El concreto no es dúctil, pues, ¿no? Es por eso que se mezcla, ¿no? Concreto armado, el acero y el concreto, para que de alguna u otra manera le dé un poco de su propiedad de ductibilidad, ¿no? Entonces, justamente la utilidad es donde entra ahí, ¿no? De acuerdo, como ya dije, a mayor desplazamiento, como dije, mayor daño, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la ductilidad, ¿no? Ayuda a que esos desplazamientos que se den no se genere mucho daño, ¿no? Entonces, ¿qué es la curva de capacidad? Básicamente, en una definición simple, es el ADN del edificio, ¿no? Básicamente es cómo es que se va a comportar mi estructura, ¿no? Es su historia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A ver, ¿cuáles son los problemas que generalmente se da cuando no hay una buena estructuración? Bueno, la torsión. La torsión es un problema muy común cuando, por ejemplo, ¿no?, tenemos plantas irregulares, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, plantas en forma de T, plantas en L y así, ¿no? Se puede dar la torsión, ¿no? Otros problemas son las columnas cortas, seguramente ya lo han escuchado, el piso blando, la discontinuidad de diafragma, y así, ¿no? Por ejemplo, las esquinas entrantes, y existe un montón de problemas que se puede dar por falta de estructuración, ¿no? Es por eso que es muy importante al momento de que uno realice el diseño, ver ese tema, ¿no? Y de alguna u otra manera eso es lo que se está dando últimamente, ¿no? Y antiguamente eso no se hacía, ¿ya? Como ya dije, la normativa se fue modificando, ¿no? Se fue modificando, ¿no? Bueno, lo que se quiere acá básicamente es de que la resistencia que tiene mi estructura a sismo sea suficiente, ¿no?, para poder, por así decir, contrarrestar los efectos que me pueden generar esos desplazamientos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces me han dicho, ¿no? A ver, no se diseña básicamente, o sea, para lo que el sismo da, ¿no? Porque el sismo sí o sí te va a generar daño, ¿no? Y muchas veces eso me han cuestionado, ¿no? Pero ingeniero, pues, si existe la norma, ¿cómo se llama? Y la norma te dice que cumple esos parámetros, y si cumples, supongo que no va a sufrir daño. No, básicamente así cumplas la norma al 100% al pie de la letra, sí o sí va a sufrir daño, ¿no? Porque
Porque básicamente está diseñada para eso, ¿no? Está reglamentada para eso, esa norma, porque si tú construyeras una estructura que sea capaz de soportar el sismo, olvídate, ¿no? Sería un gran costo, ¿no? Unas estructuras gigantes, unas columnas tremendas, y así, ¿no? De alguna otra manera se vería, aparte de antiestético, es horrible, ¿no? Es horrible y sobre todo no sería viable, como ya dije, por el tema económico, ¿no? Es por eso que siempre digo, ¿no? O sea, la normativa peruana está diseñada, ¿no? Para que se sufra daño la estructura, ¿no? Para que sufran algunas deformaciones, para que entre en el rango inelástico, básicamente, ¿no? No para que la estructura no sufra, ojo, obviamente no estamos hablando estamos hablando en referencia a sismos de gran magnitud, ¿no? Porque los comunes, los comunes no generan nada, ¿no? Bueno, hay mucha incertidumbre que existe en la degradación de rigidez, generación de rupturas plásticas, etcétera, ¿no? ¿Esto por qué? Porque cuando entramos en el rango inelástico, de alguna u otra manera no se sabe con exactitud, ¿no? No se sabe con exactitud y ello depende, ¿no? Un poco la dificultad de poder interpretar o poder dar en el punto exacto, ¿no? Y poder decir de que no, acá la estructura está pasando esto. No, ¿por qué? Porque en el rango inelástico pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas, por así decir, puede colapsar inmediatamente, ingrese al rango inelástico o puede ir unos segundos más allá y así, ¿no? Es algo ya, se genera una incertidumbre, ¿no? Y ello va a depender, como ya dije, de acuerdo a la buena estructuración que tú le des a tu estructura, ¿no? Ello va a depender de que tenga buena ductilidad, ¿no? Bueno, acá tenemos, mire, una definición así bien simple y sencilla para entender, ¿no? Ahí tenemos una estructura, ahí tenemos un sismo, por así decir, una acción sísmica que impacta la estructura. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los daños, ¿no? Los daños en los elementos estructurales y no estructurales, ¿no? Eso vendría a ser el efecto, ¿no? Acá el edificio es un edificio concreto amado, ¿y cuál sería la causa? La acción sísmica, ¿no? Algo simple, ¿no? Golpea el sismo, daño, ¿no? Bueno, el grado de daño que tiene un elemento o un grupo de elementos es afectado ante la ocurrencia de un evento sísmico, y esto asociado directamente con sus características físicas y estructurales. Evaluar la vulnerabilidad sísmica de una estructura es un proceso muy tedioso y complicado, esto a partir de que las características de cada construcción abre un sinfín de variables, ¿no? Es muy cierto, ¿no? Como decía, ¿no? Hay mucha incertidumbre al momento de realizar muchas veces el análisis, justamente cuando ya comienza a incursionar más allá, ¿no? Del rango inelástico, ya es muy complicado ver o definir o tener con mucha seguridad en dónde se va a formar las rótulas, ¿no? Bueno, por ejemplo, una de las metodologías muy comunes, por ejemplo, la Hirosawa, ¿no? Es una de las metodologías muy comunes que se está viendo acá en Perú, ¿no? Por así decirlo, y en Latinoamérica, ¿no? Esta metodología ha sido utilizada por varios especialistas del área, ¿ya? Por ejemplo, acá en Perú hemos visto, ¿no? El ingeniero Matos, que ha evaluado en 2014, ojo, desde el 2014 tenemos referencia, y el ingeniero Lezama, por ejemplo, en el 2015, y la ingeniera Raico, ¿no? En 2018, ¿no? Y así existen varias, ¿ya? Existen varias en la cual han utilizado nuestra metodología, que es una metodología cualitativa, ¿no? Que se basa básicamente en datos teóricos, ¿no? Bueno, ¿no? Es una metodología que de alguna otra manera ha comenzado a adaptarse a diversas estructuras, ¿no? Porque es importante mencionar que esto se realizó en base a las experiencias japonesas, ¿no? Allá, ¿cómo se llama? En Japón, en base también al comportamiento sísmico por así decir, de hospitales, netamente, ¿no? Casi nunca se utilizaba por así decir, en instituciones, en edificios de otros usos, ¿no? Como por ejemplo municipalidades y así, ¿no? Pero ahora, en estos últimos años, se ha habido, ¿no? esas adaptaciones, esas modificaciones, que básicamente esas modificaciones no quiere decir de que se cambia la fórmula, no quiere decir de que ya ha variado, no.
O sea, la fórmula sigue siendo la misma, simplemente ahí entra el tema de criterio, ¿no? El tema de criterio y el tema de, ¿cómo se llama? De saberla manejar, ¿no? Y cuando existen muchas investigaciones al respecto, uno ya tiene una noción más o menos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ello también influye, ¿no? Muchas veces estos antecedentes que se tienen, ¿no? Como el ingeniero Matos, el ingeniero Lezama y la ingeniera Raico, ¿no? Y así como digo, se ha utilizado, ¿no? También en otros países, como es Colombia, como es Bolivia, y así, ¿no? En muchas zonas, ¿no? Bueno, básicamente esta metodología se basa en comparar, ¿no? En comparar índices, por así llamarlos, índices, tanto el índice sísmico como el índice de juicio estructural. Esta es la conclusión, ¿no? Sé que la conclusión me llegara a dar esto, de que el índice sísmico, por así decir, es mayor que el índice de juicio estructural, entonces tendría un comportamiento seguro. Y de igual manera viceversa, ¿no? Si es que el índice sísmico es menor que el índice de juicio estructural, la estructura no es inseguro, ¿no? La estructura no es segura, ¿no? Justamente por eso, ¿no? El índice de juicio estructural, como digo, es básicamente al agente externo y el índice sísmico es básicamente a la capacidad de la estructura, ¿no? Otra metodología, por ejemplo, la pushover, ¿no? Bueno, en este caso, el pushover es una metodología que se aplica mucho en Perú, ¿ya? Y de alguna u otra manera se puede decir que tiene mucho aval, ¿no? Acá en nuestro país, porque la gran mayoría de evaluaciones que se realiza es en base a eso, ¿no? Porque de alguna u otra manera permite al ingeniero modelar lo más real posible, ¿no? A diferencia de las metodologías cualitativas, ¿no? Que básicamente te basas en los parámetros que existen y es cuestión de analizar, de antecedentes, de básicamente puros datos teóricos, ¿no? Que tú puedes encontrar en campo, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver eso, pero estamos ahorita en pushover. Por ejemplo, en pushover, como dije, tú lo puedes hacer lo más real posible y en base a ello tú vas a tener un resultado más verídico, ¿no? Como por ejemplo, básicamente pushover es aplicar cargas y ¿qué es lo que generan las cargas? Generan desplazamientos y esos desplazamientos de alguna otra manera yo necesito ver la historia, ¿no? de ese edificio, ¿no? Cómo es que va a actuar, ¿no? A tal punto de en qué momento se va a generar rótulas, en qué partes y en qué momento se va a comenzar a caer la estructura, ¿no? Ya bueno, mira, por ejemplo acá les muestro un pequeño resumen, cuál es la metodología que se tendría que aplicar, ¿no? Tanto para las cualitativas como las cuantitativas, ¿no? Es un pequeño resumen que de alguna u otra manera sirve, es de gran ayuda para el evaluador, ¿no? Por ejemplo, lo que se propone acá es, primeramente, cuando estamos hablando de una cualitativa, es obtener, ¿no? unos planos de levantamiento por A o B, ¿no? Si es que no se tiene, obviamente, ¿no? Uno tiene que levantarlo, uno tiene que comenzar a medir, ¿no? Y obtener algunos datos, que básicamente lo único que se necesita en la metodología cualitativa son las distribución de ambientes, ¿no? Simplemente con esa distribución de ambientes yo ya puedo realizar mi análisis, ¿no? Otro de los requisitos para poder realizar la metodología cualitativa es la obtención de datos de la construcción, ¿no? Esto generalmente se realiza, como ya dije, mediante una encuesta. ¿Lo podemos hacer? Sí, se podría hacer mediante una encuesta, no habría por qué. También se podría hacer mediante entrevistas y así, ¿no? Hay muchas cosas que se podrían hacer simplemente para obtener los datos, ¿no? Los antecedentes de la instrucción, ¿no? De la construcción o de la estructura, ¿no? Otro requisito que se necesitan es obtener la información adicional, ¿no? Como por ejemplo, ya dije, antecedentes a las cuales estuvo expuesta la estructura y los resultados de estudio, ¿no? Por ejemplo, como ya dije, algún estudio que te avale, ¿no? Por ejemplo, la tipología de suelo en base al estudio de refracción sísmica realizado por el doctor Taver es muy importante, ¿no? Lo que dije, ¿no? De antes, es muy importante eso. Entonces, en base a ese estudio ya te puedes basar, ¿no? Ya puedes realizar esta metodología cualitativa, ¿no?
Otro es realizar una evaluación visual, ¿no? Una evaluación previa visual y ver, ¿no? Qué partes están las fisuras y identificar los espesores de esas fisuras, rajaduras o algún otro problema estructural, ¿no? Que de alguna otra manera, si es que vas a realizar la evaluación, debe tener, ¿no? Debe tener, así es que hay que estar atento a eso porque ello te va a permitir a ti poder identificar y poder calcular esos índices que había mencionado, ¿no? Que son muy importantes en las metodologías cualitativas, ¿no? Y así también, una vez que tengas todos esos datos, simplemente, como ya dije, un resumen, un plano de distribución de ambientes y algunos antecedentes, unos datos que se puede sacar mediante encuesta o que se puede sacar mediante entrevista. Y así, ¿no? Simplemente con eso ya puedes comenzar a realizar tu evaluación, ¿no? Y esa evaluación te permite a ti calcular tu índice de vulnerabilidad estructural, que es el IS, y el índice de juicio estructural, ¿no? Que es el ISO, ¿no? Como ya dije, juicio estructural representa el sismo, ¿no? Ya. Y obviamente teniendo esos dos índices, el índice de la estructura y el índice del sismo, teniendo esos dos índices, tú, ¿qué es lo que haces? Lo comparas, ¿no? Y lo comparas y determinas, como ya expliqué antes, si es que es seguro o no es seguro, ¿no? Bueno, eso básicamente es la metodología cualitativa, ¿no? Ya yendo un poco a la metodología cuantitativa, que es denominada también la pushover, ¿no? La famosa pushover, obviamente, ¿no? Ahí sí necesitas los planos estructurales, ¿no? Los planos estructurales sí o sí tienes que tener, porque como ya dije, ¿no? Mientras lo modeles lo más real posible, vas a tener unos resultados más verídicos, ¿no? Más reales. De alguna u otra manera también te sirve, ¿no? Porque muchas veces al momento de, ¿cómo digo? Al momento de obtener esos resultados, muchas veces te bota a algunos resultados que de alguna otra manera sabes que están mal, ¿no? Por simple lógica, ¿no? Unos datos que están fuera de lo normal, ¿no? Entonces justamente se da porque muchas veces no contamos con algunos planos y por eso es importante tener esos planos estructurales, ¿no? Bueno, otro es obtener de datos de construcción, antecedentes, obviamente igual, ¿no? Y obtener algunos estudios previos y bueno, ¿no? Son datos secundarios ya, básicamente, ¿no? Simplemente con los planos estructurales y con una encuestita ya podemos realizar esta evaluación, ¿no? Entonces, básicamente consiste, ¿no? En la modelación estructural, determinar la curva de capacidad, sectorizarla y identificar el desempeño de la estructura, ¿no? Entonces, básicamente en eso consiste, ¿no? Y determinar si es que cumple o no cumple el desempeño, ¿no? Ya bueno, mira, esto es lo que les decía, ¿no? Esto es lo que decía, esto es un caso hipotético que les estoy mostrando, que básicamente acá está la metodología, miren. Esta es la metodología Hirosawa, como les dije. Hirosawa o también la cualitativa, ¿ya? Que básicamente es teórica, ¿no? Es teórica. Lo único que tú necesitas es tu metradito de cargas, ¿ya? Tienes que realizar sí o sí el metrado de cargas. Y no me digas que no sabes metrar, ¿no? Metrado es desde el primer ciclo de la universidad que te enseña metrado, ¿no? El metradito de cargas, identificar, ¿cómo se llama? Los tipos, los elementos que cuenta esa estructura que vas a evaluar. Por ejemplo, es muy importante identificar si es que tiene muros portantes o si es que tiene placas. Y así, ¿no? Es muy importante identificar esas cosas porque ello te sirve para poder dar parámetros, ¿no? Porque como dije, todo es teórico, ¿ya? Por ejemplo, una vez que tú tengas tu metradito de cargas, tú calculas, ¿no? Tu índice de comportamiento estructural. ¿Para qué? Para tú calcular tu índice de la estructura, ¿no? Tu índice sísmico de la estructura, de comportamiento estructural de la estructura, ¿no? Que te permite soportar el sismo, ¿no? Entonces, básicamente para eso calculas el E sub 0, que es el índice de comportamiento estructural. Calculas en función de esta tabla y básicamente te va a dar, ¿cómo se llama? Un simple número, ¿no? Y ese simple número tienes que aplicarlo ¿para qué? Para ambos niveles, ¿sí, no? Para ambos niveles porque tienes que analizarlo en ambos sentidos y en ambos niveles y en ambas direcciones, ojo. Y obviamente, ¿no? Se evalúa el más crítico si es que quieres asumir la situación, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Por ejemplo, acá mira. El modo de falla, las columnas cortas, si existen paredes portantes que controlan la falla, si es que existen muros de concreto armado que controlan la falla, si es que existen columnas de concreto armado. ¿Esto cómo yo identifico?
Identifico porque ya realicé mi encuesta, ¿sí o no? Acá también, ¿cómo identifico esto, por ejemplo? ¿Cómo identifico esto? Porque ya realicé mi encuesta, ya sé, tengo un plano de planta para poder ver, ¿no? Dónde tengo columnas cortas, en donde tengo muros portantes, y así, ¿no? Básicamente con plano de planta y una visita a campo, ¿no? Una visita a campo, una evaluación visual, ¿no? Para poder identificar dónde hay fisuras, en dónde hay problemas. Con eso simplemente yo puedo identificar, ¿no? Esos factores, esos parámetros, ¿no? Otro, por ejemplo, miren, como ya dije, se hace para cada nivel, ¿no? Acá está, por ejemplo, esto, mira, si es que la estructura es regular, cuál es la relación que existe, la excentricidad y así, ¿no? La junta de dilatación, son cositas básicamente teóricas, ¿no? Que uno puede obtenerle in situ, ¿no? In situ. Y así también, por ejemplo, el tema del periodo, ¿no? El periodo es básicamente el tema del antecedente de la estructura, ¿no? Por ejemplo, si es que ha tenido algún asentamiento, si es que está sobre un relleno artificial y así, ¿no? Tiene deformaciones visibles y así. O sea, son cosas no fuera de lo normal, ¿no? Son cosas sencillas, ¿ya? De ello depende también lo que dije, ¿no? Su aplicabilidad es un poco más sencilla, por así decirlo, pero obviamente, ¿no? Obviamente estamos hablando estamos hablando de una estructura, en este caso, de un pabellón, por así decirlo. Es una planta común que de alguna otra manera no hay, básicamente no es como, por ejemplo, evaluar un hospital, ¿no? Un hospital o las cosas ya ahí varían, ¿no? En hospital generalmente son mucho más reforzados, ¿no? Bueno, estamos acá, por ejemplo, el índice de vulnerabilidad, lo mismo tengo que hacer, ¿no? Identificar los parámetros que de alguna u otra manera son sencillos, ¿no? Para yo poder determinar cuál, mi índice del edificio, ¿no? Mi índice de resistencia del edificio. Para este caso es 0.13, ¿no? Es un caso hipotético, como ya les dije. Así también necesito calcular mi otro índice, ¿no? Que es en base al sismo. Mi otro índice en base al sismo se calcula básicamente de acuerdo a la normativa 030, que ya mencioné que es la peruana. Se calcula algo simple, en función al único nuevo acá vendría a ser el factor topográfico, ¿no? Es lo único nuevo básicamente acá, porque todo lo demás lo conlleva, ¿no? La normativa peruana, todo lo demás. El factor topográfico es el único datito, ¿no? que le agrega el tema Hirosawa para poder calcular, ¿no? El índice de juicio estructural. Y así, ¿no? Esta cosa ya es muy común ver, ¿no? Bueno, y al final, ¿qué es lo que se hace? Se compara, ¿no? Se compara. El índice de juicio estructural, como ya dije, que se calcula en base a la norma, y acá está, ¿no? Lo que se calcula ¿en base a qué? Se calcula en base a, básicamente, a datos teóricos, ¿no? A encontrar los parámetros. Lo único nuevo acá, mejor dicho, lo único que se tiene que aplicar en ingeniería acá es el metradito de carga, ¿no? Todo lo demás es teórico, ¿no? Bueno, otro tema, ¿no? Otro tema, el tema Hirosawa también es importante señalar que aparte de ser una metodología cualitativa, tiene también su dificultad, en el sentido que, como ya dije, ¿no? Si es que hablamos de hospitales, su configuración ya es un poco distinta, ¿no? Es un poco distinta y es un poco más complicada de realizar el análisis, porque yo le estoy poniendo el caso, un caso muy sencillo, como es esto, ¿no? De una planta muy sencilla, ¿no? Muy común, muy típica, por eso es el procedimiento es simple, ¿no? Y mucho más, si es que hacemos para viviendas, es mucho más simple, ¿no? Pero si hablamos ya de otras estructuras como hospitales, la situación cambia, ¿no? La situación cambia. Por ejemplo, mira, acá vemos, ¿no? Un pequeño análisis que de alguna otra manera ayuda a ver que en este análisis simple estamos hablando de un sistema porticado, ojo, estamos considerando de que, digamos, este planta no tiene muros, ¿ya? Asumiendo que no tiene muros portantes, que no tiene muros, que no tiene placas, que no tiene nada de eso, simplemente son pórticos. Simplemente cuando tenemos este tipo de estructuras así sencillas como son los pórticos, estamos sobrecargando
a la columna, ¿no? Eso es lo que se aprecia en esta gráfica, ¿no? ¿Por qué? Porque todo va en función a la columna. Por ejemplo, acá cambiamos la columna, de alguna otra manera sube mi resistencia, ¿no? Cambiamos la columna, sube, cambiamos la columna, sube, cambiamos la columna, y así va subiendo, ¿no? Mientras más ensanchada esté mi columna, mientras más gruesa, es mejor, ¿no? Para el tema de pórticos y para el tema de Hirosawa, ¿no? Bueno, ¿no? Ese es en cuestión a pórtico, como digo, ¿no? Teniendo en cuenta que el pórtico es viga columna, la más relevancia que acá tiene es la columna, ¿no? En comparación a la viga, ¿no? Para el tema de Hirosawa. Bueno, el push-over básicamente, en realidad, no es nada del otro mundo, ¿no? El tema de modelamiento. El tema de modelamiento se puede realizar, uno simplemente va a Google o a YouTube y comienza a buscar cómo modelar y al toque le va a salir y se puede modelar, ¿no? Otro tema, muchos problemas que existen en modelamiento simplemente son el tema de que no se identifica o no se configura bien las unidades, ¿no? Ese es un tema muy típico. Y otro tema es de que no se tiene mucho conocimiento al respecto, ¿no? Porque muchas veces el YouTube te enseña, pero siempre, como digo, siempre va a haber algunos datos que de alguna otra manera no van a ser lo mismo en el sentido del proceso, ¿no? El proceso tal vez ustedes pensarán que es el mismo para todos, no. Puede ser el mismo, sí, pero hay algunas cosas que cambian, ¿no? Por ejemplo, el tipo de losa no va a ser, por ejemplo, no lo vas a modelar lo mismo que una losa ligera, que una losa maciza, ¿no? Es un problema típico que muchos lo modelan, ¿no? Otro problema, por ejemplo, que el tema de las propiedades de los elementos, por ejemplo, el tema de las propiedades de los elementos como son el concreto, como son el acero, muchas veces ahí está otro de los problemas, ¿no? Algunos cambian una partecita y otros lo dejan así por default, y ahí también está el problema, ¿no? Muchas veces que me ha tocado poder ayudar a muchas personas, y esos son esos detalles, ¿no? Basarse, por así decir, memorizarse procedimientos o ser prácticamente robot o grabadoras que piensan que todo es lo mismo, ¿no? Las cosas no son así, las cosas son por criterio, como ya dije, la experiencia también es buena, pero también hay que ver la parte teórica, ¿no? Hay que estudiar para poder realizar, ¿no? Entonces, como ya dije, uno lo puede encontrar en YouTube y al toque puede modelar, ¿no? Obviamente, ¿no? Tiene que tener un poco de conocimiento al respecto, ¿no? Bueno, se necesita determinar, ¿no?, la curva de capacidad en ambas direcciones. ¿Por qué? Porque ello ayuda, ¿no? Como ya dije, ello ayuda a poder ver la historia, ¿no? La historia de esta estructura, ¿no? Cómo es que va a actuar mi estructura frente a sismos, ¿no? En este caso estoy hablando frente a esas cargas que están empujando, ¿no?, a mi estructura, básicamente, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, la diferencia que existe en ambas direcciones. Por eso se dice que se tiene que realizar el análisis en ambas direcciones, porque el comportamiento es distinto, ¿no? Simplemente comenzando por el tema de la inercia, desde ahí llevamos, ¿no? Las cosas son distintas, ¿no? Por un lado es distinta la inercia que por el otro lado, ¿no? Obviamente, ¿no? Y así podemos hablar del centro de gravedad, el centro de rigidez, y así, ¿no? Muchas cosas, el centro de masa, y hay que evaluar esas cosas, ¿no? A ver, bueno, en la dirección yo, por ejemplo, lo que en este caso hipotético, lo que le estoy presentando, la cortante sísmica en este caso es aproximadamente unas 699 toneladas, 700 toneladas aproximadamente, y la resistencia que debe soportar, ¿cuánto es? La resistencia que debe soportar es 87 toneladas, ¿no? Y la resistencia de mi estructura, ¿cuánto es? 165, ¿no? La pregunta acá, ¿no?, que muchas veces cuando he estado asesorando a algunos amigos o cuando he estado compartiendo, ¿no?, un poco de información en la cual dicen, ¿no?, si el sismo es de 700 toneladas, ¿por qué estás diseñando para tu estructura, para una fuerza, para una resistencia de 165, ¿no? ¿Por qué estás diseñando si el sismo viene de 700? Justamente ahí es lo que dije, ¿no? O sea, generalmente uno cuando diseña, no diseña, ¿no?, para que soporte el sismo, ¿no? Uno diseña ¿para qué? Simplemente para que sufra daños el sismo, o sea, para que
para que la estructura sufra daño, ¿no? Pero no colapse, ¿no? Obviamente esté en un rango, ahí viene el tema de desempeño, ¿no? Esté en un rango de seguridad de vida, ¿no? O sea, justamente para eso se diseña, no para que la estructura no sufra daño. Obviamente estoy hablando para sismos fuertes, ¿no? En este caso, ahí es donde entra el tema el tema del factor R, ¿no? El factor de reducción, ¿no? El factor de reducción muchas veces es 7, es 8 y así, ¿no? Varía el tipo de configuración de los, ya sea pórtico o ya sea un sistema de estructura, un sistema dual, por así decir, o varía, ¿no? En función, por ejemplo, si tenemos por ejemplo, estructuras metálicas, si hacemos un edificio, por así decir, de puras estructuras metálicas, no va a ser su factor de reducción el mismo, ¿no? Para concreto armado, ¿no? Como es el pórtico, o para un sistema dual y así, ¿no? Las cosas varían. Entonces, en ese caso, por así decir, muchas veces realizan muchas investigaciones para determinar, ¿no? El tema del factor de reducción. Existen muchas investigaciones al respecto, pero generalmente lo que se respeta es lo que dice actualmente en la norma, ¿no? Y hasta ahorita no ha cambiado esa normativa, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, en base a eso, la fuerza sísmica es lo que se reduce en base a esos factores de reducción sísmica y, por ejemplo, para este caso dio 87.475. Entonces, eso vendría a ser mi reducción sísmica, ¿no? De esta cortante, ¿no? Del sismo. Entonces, esto es lo que tendría que soportar mi sismo, mejor dicho, mi estructura. ¿Para qué? De acuerdo a mi normativa peruana, ¿no? En mi caso es 165, obviamente soporta, ¿no? Ojo, como ya dije, vuelvo a repetir, no estamos diseñando para que la estructura no sufra daño, ¿no? Bueno, prosiguiendo acá podemos ver una sectorización, ¿no? Una sectorización que en bases que generalmente se realiza, ¿no? Para determinar el desempeño de la estructura en función a los diferentes sismos, ¿no? Diferentes sismos que existen, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de sismos de 43, 72, 475, 975, 1500, 2500 y así, ¿no? Diferentes sismos que pueden existir. Bueno, y de igual manera, ¿no? Para la otra dirección, que de alguna otra manera la cosa es la misma, obviamente, ¿no? Los resultados son diferentes, pero el criterio de análisis es el mismo, ¿no? Obviamente acá, por ejemplo, la resistencia de mi estructura es menor que a la dirección Y, pero es algo lógico, ¿no? Eso es con respecto al tema de metodología, ¿no? En el caso del Hirosawa y en el caso del tema cuantitativo como es el pushover, ¿no? Como ya dije, existen otras metodologías que de alguna otra manera ayudan a poder ver y a poder comparar, ¿no? Una con otra. Por ejemplo, una muy importante investigación sería comparar una con otra y poder determinar, ¿no? Cuál es la que tiene mayor porcentaje de error, y así, ¿no? Existen muchas formas. Por ejemplo, he visto hace poco el tema estaba viendo el tema de Benedetti y Petrini, que lo estaban adaptando, ¿no? A esa zona de la selva, en el caso del tema de la madera, y así, ¿no? Uno puede, de alguna otra manera, con los conocimientos previos y adquiridos en base a la experiencia, poder proponer, ¿no? Muchas veces esas propuestas no van a ser bien vistas, y en pocos casos tal vez, quién sabe, ¿no? Puede resultar como una investigación novedosa, ¿no? Bueno, eso fue, mi estimado. Más bien les quería consultar alguna novedad al respecto. No, señor, por el momento, pues claro, Inge. Buenas noches. Comente. Como ya dije, ¿no? Este tema, estamos hablando del tema de vulnerabilidad, pero nos podemos salir del tema, ¿no? Como muchas veces hacemos. Por ejemplo, la otra vez estábamos hablando del tema el tema de costos unitarios, de la determinación de las cuadrillas, esa cosa, y nos salimos al tema de campo, ¿no? Al tema de supervisión en obra y así, ¿no? Nos podemos salir del tema, no hay problema. El tema ya culminó, pero si desean pueden preguntar también al respecto, no hay problema, ¿no?
podemos hablar de cualquier pregunta. Por ejemplo, me estaban escribiendo también, creo, al chat. Hace poco también me acaban de escribir nuevamente. El tema de estructuras metálicas, ¿no? Me escribieron, no sé si estará acá el que me escribió. Me escribieron dos personas para preguntarme sobre el tema de estructuras metálicas. Si es que están ahí, sería bueno, ¿no? Ahorita que lancen su pregunta y para poder dialogar, ¿no? Entre todos. Buenas noches, Inge. Sí, dígame. Yo era uno de los que le había mandado un mensaje de acuerdo a lo que es estructuras metálicas. Ya, dime. Mi pregunta era, ¿cómo sería la distribución de esfuerzos en una cercha tipo PRAS para una vivienda? Le había mandado una foto más o menos y tenía dudas al respecto. Mirando algunos videos he podido, pero más o menos no me quedó tan claro porque el video que encontré era acerca de un diseño en estilo madera. Entonces ahí tenía duda, como el material es diferente, los esfuerzos también, por esa razón. No sé si nos podría hacer una pequeña explicadita rápida así sobre la distribución de esfuerzos y cómo afecta el viento. Gracias. Ok. Sí, mi estimado. Justamente, sí, como me comentas, ya me acordé ya. Tú me enviaste una foto, creo, ¿no? Sí, justamente, obviamente, ¿no? Independientemente al tipo de armadura que hayas utilizado, me comentas que es la Pratt. Estamos hablando de estructuras metálicas. Me comentas cómo haces para distribuir la carga, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Cómo hago para distribuir las cargas? Primeramente, tienes que hacer tu metro de carga, ¿no? Algo simple. Realizas tu metro de carga, obviamente, ¿no? Si es que vas a diseñar tu armadura, ¿qué es lo que está encima de tu armadura? La cobertura. ¿Qué es lo que está debajo de la cobertura? Las correas o las viguetas. ¿Qué es lo que está debajo? Y así, ¿no? La armadura propia, ¿no? Eso vendría a ser tu carga muerta, ¿no? Tu carga muerta, incluido tu peso propio, ¿no? Eso lo realizas, lo distribuyes de acuerdo a qué, de acuerdo a tu área tributaria o de acuerdo a tu ancho tributario, ¿no? De acuerdo a como lo quieras trabajar. Y de esa manera tú lo puedes distribuir en base, yo generalmente lo que hago es distribuirlo en cada nodo. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo divido, ¿no? En función a los nodos. ¿Cuántos nodos tengo? Ya los divido en base a eso, ¿no? Y en base a eso yo puedo colocar ahí, ¿no? Esas cargas puntuales. Ahora, me comentas sobre el tema del viento, ¿no? El tema del viento, sismo y así otros agentes externos. Generalmente, por ejemplo, la normativa peruana, lo que te da, o sea, estamos hablando acá en Perú, es cuando no quieres entrar así a temas específicos, por así decir, lo que tienes que considerar es 30, ¿no? Es 30, es lo mínimo que te pide considerar, ¿no? Para esos agentes externos, ¿no? Como son las lluvias, las nieves y demás cosas. Para que te olvides de eso, considera los 30 y punto, ¿no? Ese 30 ya de alguna otra manera te avala, ¿no? De que estás cumpliendo lo que dice el reglamento. No sé en tu zona cómo sea. ¿De qué parte me estás hablando, mi estimado? ¿De qué zona? ¿De qué país? Bolivia. Ya, pues digo, ¿no? En Bolivia no sé cómo será. Si deseas apoyo al respecto, normal, yo te puedo apoyar, pero sería bueno de que me mandes, ¿no? Me mandes esa normativa de cargas de Bolivia, me envías y ahí lo podemos, ¿cómo se llama? Lo podemos avanzar de alguna otra manera, te puedo apoyar en las noches, ¿no? Ojo, en las noches, porque en el día mi persona para ocupadito, ¿ya? Van a disculpar que muchas veces no respondo los mensajes en el día, pero en la noche siempre estoy poniéndome al día, ¿no? Contestando. En la noche no hay problema, ¿ya? Ahí podemos avanzarlo, pero como te digo, sería bueno de que me envíes la normativa de cargas a mi WhatsApp, ¿ya? Y así acordamos un día de estos y lo vemos, ¿ya? Está bien, gracias. Ya, pero también quería preguntarle acerca sobre las áreas tributarias. Mi docente había dicho que también sirve poner las cargas en las correas. Y esa era mi duda, digamos, porque va a ir en función del ángulo de la cercha, ¿no? ¿Verdad? Ahí está, muy bien, claro.
Es justa, por eso te digo, ¿no? Obviamente, o sea, ahí tú tienes que aplicar varios criterios, ¿no? Obviamente, si es que tú tienes un plano inclinado, como estás hablando de una armadura, que la armadura es en forma triangular, obviamente, ¿no? Vas a tener cargas que van a estar de formas diagonales, ¿no? Con respecto al plano, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Ahí tienes que hacer básicamente descomponer, ¿no? Esas cargas para poder tener las cargas en un solo plano, ¿no? Obviamente ahí va a variar, ¿no? Tu carga, ¿no? Entonces, esas cositas sí se hacen, mi estimado, como te digo, o sea, esas cosas como te digo, se hace también en función a lo que menciona, ¿no? Por ejemplo, como te mencionaba en tema de las cargas vivas, ¿no? En tema de las cargas vivas se hacen en función a lo que te dice tu reglamento, ¿no? No sé qué tan avanzado esté tu reglamento, de repente estará mucho mejor que la nuestra, no lo sé, por eso sería bueno revisarlo, dar una repasadita y ahí poder opinar al respecto, ¿no? Como te digo, sí se hace eso, mi estimado, está bien lo que me comentas, ¿ya? Buenas noches, Inge. Tengo una pregunta. Dime. ¿Visto algún canal en YouTube o alguna escuela que recomiende para el curso de qué? De resistencia de materiales. Allá, resistencia a materiales, sinceramente yo lo recomiendo al 100%. El tema del canal, hay un canal muy importante que es Jenner Villarreal, ¿ya? Jenner Villarreal es pura estructuras desde cero, ¿no? Desde cero estamos hablando desde resistencia hasta lo más complicado, ¿no? Que son los evaluaciones de seguridad sísmica, los sismos, ¿no? Hasta modelamiento, todo te enseña Jenner, ¿ya? Sería bueno que lo busques. ¿Me recuerda el nombre, Inge? Qué pena. A ver, lo voy a escribir al grupo, ¿ya? Lo voy a escribir al grupo, ¿ya? Al grupo de WhatsApp, ahí lo voy a enviar, es más, su canal, ¿ya? Ya, sí. Por favor, Inge, muchísimas gracias. Sí, sí, es un buen docente, ¿ya? El doctor, ¿ya? Es más, creo que ya es PhD, ¿no? Ok, Isidro, buenas noches. Tenía una consulta respecto a su exposición. ¿Qué criterios usted ha tomado para la selección de las muestras para su, digamos, creo que ha mostrado dos bloques, en uno hecho el cualitativo, el otro el cuantitativo? ¿Cuáles serían los criterios para elegir esas muestras? Bueno, el criterio básicamente, o sea, cuando estamos hablando en ingeniería, se puede decir que no existe una forma de calcular, ¿no? La muestra, cuando hablamos así de evaluaciones, no existe una forma exacta de calcular, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, cuando estamos hablando de probetas, ¿no? Hay de alguna otra manera, sí se puede, ¿no? Cuando se realiza la rotura de probeta, cuando se realiza esos estudios ¿cómo se llama? De laboratorio, sí, de alguna otra manera sí se puede adaptar, ¿no? Pero no hay algo 100% ya establecido, ¿no? Y si hablamos así de evaluaciones como la que estamos hablando ahora, netamente ingeniería, mucho peor, ¿no? O sea, no existe, ¿no? No existe. Ahora, y en este caso, mucho más aún, pues. ¿Me regala el nombre del grupo que me dijo ahorita al WhatsApp, por favor? Ya. ¿Al WhatsApp del grupo? A ver, ya le envié ya al grupo. ¿Te llegó? Le envié al grupo el link del doctor Jenner. Sí, señor, muchísimas gracias, Inge. Ya. Ahí está. Ese es el canal, ¿ya? Ese es el canal en la cual yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo porque da muy buenas informaciones. Y creo que sube bastantes. Es más, yo estoy suscrito a su canal, ¿ya? Estoy suscrito a su canal. Ya, ¿alguna novedad más, mis estimados? Como les comento, pueden salirse del tema. No hay problema. A ver, voy a intentar revisar los mensajes porque es ahorita, ¿no? Donde cuento con tiempo para poderles ayudar, ¿no? Y poder acordar si es que los voy a ayudar en alguna semana, ya poder agendar, ¿no? Y poder sacar tiempo libre, ¿no? Me estaban escribiendo. Dígame. Sí, en cuanto hay muchos métodos, ¿no? Para calcular lo que es el desempeño sísmico, ¿no? Me parece que está el ATC y también, no sé si el AC41 o FEMA 440, ¿no? ¿Cuál de repente recomendaría para el cálculo de desempeño? O sea, que sea simple y que tenga resultados adecuados. Bueno,
En realidad, ambas, mi estimado, ya, pero lo que yo generalmente utilizo es la ATC, ¿no? Aunque sí también utilizo la FEMA, pero en realidad es ambas. O sea, no hay que decantarse por ninguna de ellas porque al final de cuentas las dos te ayudan de la misma forma, son muy importantes. Ahí está, mira, esto es por ejemplo lo que me estaba diciendo el tema de, ¿cómo se llama? Me estaban preguntando a mi WhatsApp el tema de, el tema de la madera, por ejemplo. El tema de la madera, no sé si estará acá el que me estaba escribiendo el tema de la madera. Quería apoyo en tema de la madera. ¿Está? ¿Aló? ¿Está el que quería apoyo en el tema de madera? Me escribió ayer a mi WhatsApp. Ya bueno, no está entonces. A ver, otro. Ya, ya. Disculpe, ingeniero. Dígame. Por ejemplo, el cálculo con respecto al desempeño mediante el ATC 40 se podría realizar así de forma en Excel con ayuda del software, bueno, claro, SAP o TAPS. ¿Sí se puede realizar en Excel? Claro, claro, por supuesto. Claro, claro, es lógico, ¿no? Por supuesto. Aunque ahora existen varias herramientas para poder realizar, pero la más común, ¿no? Por así decirlo, es el Excel que te ayuda. Porque inclusive, no sé, hasta lo puedes realizar de alguna otra manera. Se, se me fue el nombre. Hay un programita o un software, por así llamarlo, similar al Excel, ¿ya? Que es prácticamente tu calculadora. Que es prácticamente tu calculadora y ahí lo puedes. Yo estaba aprendiendo a manejar porque ese programa no lo manejo mucho, pero como te digo, ¿no? Tú lo puedes utilizar cualquier programa o cualquier software que de alguna otra manera te facilite, ¿no? Después de todo, para eso sirven, pues. A ver, ¿dónde está? Ah, ya. Acá hay otro mensaje que me estaban escribiendo, el tema de adicional de obra. Está el amigo o el colega que me estaba pidiendo apoyo con el tema de adicional de obra. ¿Aló? ¿Se encuentra? Adicional de obra. No está. Bueno, entonces hasta ahorita solo tengo con uno nomás. A ver. Bueno, ¿alguna otra pregunta acá a los amigos que están acá en el Meet? Vayan preguntando, vayan consultando, vayan Bueno, hablando. ingeniero, Dime. mi pregunta era, ¿cómo es que se investiga o se obtiene el factor R? Digamos, yo quisiera investigar o quisiera encontrar factor R, o si es necesario, o si es tan útil el factor R para poder investigar para edificios, digamos, de una configuración demasiado irregular, como ser, digamos, estructuras de agrit o monumentos con una estructura, digamos, monumentos como catedrales o iglesias, sí, pero que tengan una configuración irregular o estatuas. Ya, mira, no, sinceramente no sabría decirte porque nunca yo realicé, es más, ni siquiera, ¿cómo se llama? Y me ha llamado la atención hacer eso, pero sí, ojo, sí he visto de que hay investigación, sería bueno de que te des una vuelta, ¿no? Por algunos repositorios, como sea, científicos en la cual vas a encontrar que calculan esos factores, ¿ya? Pero como te digo, o sea, yo nunca le he tomado importancia. ¿Por qué? Porque básicamente en la normativa ya te da casi todo, ¿no? Yo te diría, mejora eso, identifica, ¿no? ¿Qué tipo de sistema estructural es la que se encuentra, ¿no? La relevante en la catedral, ¿no? Y en función a eso tú puedes ya decir, ¿no? Ya, este tipo de sistema estructural no se encuentra en la normativa, entonces ahí es donde tú recién propondrías, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya voy a comenzar a evaluar el factor error, ¿no? Pero si es que ya existe, yo he visto que ya existe, para varios sistemas existen, para varios. Por eso te diría, ¿no? Primero identifica qué tipo de sistemas y si no lo encuentras, ahí recién podrías decir, ¿no?
Pero de que existe, sí existe, ¿ah? Sí existe. Pero no lo he investigado mucho, ¿ya? Sería bueno que tú lo revises. Sí, una pregunta más, ingeniero. Dime. Estas columnas, ¿existe alguna diferencia en el método tradicional de diseño de columnas para poder diseñar columnas inclinadas? Método estructural, dices, ¿no? Algún método estructural, a Sí, ver. sí. Si me estás hablando de columnas inclinadas, depende de las cargas, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con columna inclinada, no? ¿Qué es lo que está pasando en la columna inclinada? ¿Qué cargas están actuando? ¿De qué forma? ¿Cuáles son los esfuerzos que están interviniendo ahí? O qué cosas están interactuando sobre ella? Tendríamos que ver, ¿no? Para poder decir, o cuál es la complicación que tú notas ahí, ¿no? Para que me digas directamente, porque te menciono, ¿no? O sea, son formas de diseñar, son formas de evaluar, son formas de hacer. Uno lo puede hacer de distinta forma, puede comenzar de distinta forma, pero en el proceso se va a ir acoplando a lo mismo, ¿no? A lo que ya existe, ¿no? Por ejemplo, a la normativa de diseño de columna, uno puede comenzar de diferentes maneras, pero ya en el transcurso va a ir llegando a lo mismo, va a utilizar la misma forma, todo lo demás, ¿no? Tal es el caso como les mencioné, ¿no? Por ejemplo, el tema me estaban preguntando su compañero de ustedes, el tema de la cercha metálica, que decía, ¿no? De que se puede trabajar de forma inclinada, me comentó en antes, sí, se podría trabajar de forma inclinada, ¿por qué no? Pero el tema es de que sería un poco más engorroso, un poco más, de alguna otra manera que generaría complicaciones, ¿no? Te puedes equivocar. Lo más lógico sería de que esas cargas inclinadas que actúan en tu cercha, como es Otra triángulo, vez se ha desactivado su micrófono, ingeniero. allá, como decía, ¿no? Lo más lógico sería de que esas cargas en diagonal se, se pongan en un solo plano y faciliten, ¿no? Así el proceso de cálculo. Son formas de calcular, ¿ya? Eh, ¿Alguna otra pregunta, mis estimados? Me estaban comentando acá el tema de, por ejemplo, en mi WhatsApp privado la otra vez, el tema de, el tema de valorización. No sé si se encontrará acá el compañero o el amigo o el colega que me comentó el tema de valorización mensual de obra. No se encuentra, ¿no? Bueno, no se encuentra. ¿Alguna otra pregunta? Mientras voy buscando otro mensaje, no sé. Se me paran eliminando los chats, no sé por qué. Bueno, ya, Ingeniero, dime. disculpe, para, a veces es mucho mejor representar la curva de capacidad como una bilineal, ¿no? O en ese caso, ¿cómo es el procedimiento, ¿no? Para, para graficar de una forma bilineal la curva de capacidad. Los software ya hacen su trabajo. O tú lo quieres calcular, no entiendo, lo quieres calcular así manualmente. ¿A eso te refieres? Ah, sí, más o menos. O sea, si se puede hacer manualmente una representación bilineal. Te mencionaba, ¿no? Lo podríamos hacer para el siguiente, para la siguiente semana, ¿ya? Lo podríamos hacer, pero el tema es de que se me están acumulando los temas, ¿no? Por ejemplo, les había comentado, me están pidiendo mucho el tema de acero, nuevamente, me están pidiendo el tema de madera y me están pidiendo el adicional de obra y lamentablemente no está acá el compañero, no está acá. Así es que lo podríamos hacer, ojo, te comento que lo podríamos hacer, no sé, de acá de un par de semanas, podría ser. O si no, como te comento, sería bueno de que, ¿cómo se va? De que en el transcurso de la semana me escribas, ¿no? A mi chat y ahí me puedes mostrar qué es lo que necesitas realmente, ¿no? A Muy bien, ver. ingeniero. Sí, gracias. Yo le escribiré en la semana. Sí, pues, pero como dije, ¿no? Me van a disculpar si tal vez a algunos no les respondo en el transcurso de la semana, porque ahorita, por ejemplo, estoy revisando, no sé quiénes me han escrito y a veces paro un poco ocupadito, ¿ya? Un poco ocupadito y como que a veces siempre hay problemas y me desconecto, ¿no? Me desconecto de las redes sociales, pero voy a intentar, pero casi siempre respondo en las noches, ¿ya? A ver dónde está.
por ejemplo, acá me están pidiendo nuevamente un tema de costos y presupuestos. Pero si hace un mes creo hemos visto este tema. Qué extraño que nuevamente me estén pidiendo. Seguramente es nuevo. Bueno, ya no voy a leer más mensajes, así que mis estimados, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya damos por concluido. Y bueno, ¿no? Por eso les digo, ¿alguna otra pregunta? ¿O ya damos por concluido? Pero, nada, ¿escucha? Sí, perfectamente. ¿Escucha? Sí, sí. Disculpe, una consulta. En casos por ejemplo, en edificios, al construir, pues, como entenderá, hacen el calzado. En algunos casos llegan hasta sótano. Y al momento de, por ejemplo, el vecino hace un edificio con sótanos, al momento de hacer sus calzados, obviamente va a interrumpir mi terreno. ¿Qué criterios o soluciones se le podría dar en esos casos? ¿A qué te refieres exactamente cuando está haciendo la excavación? ¿A eso te refieres o cuando no sé? ¿Cómo? Es que hay tipos de calzaduras, ¿cierto? Ya. Cuando hacen con alambres, así, prácticamente le empotran, hacen la calzadura y prácticamente perforan mi terreno. Ah, no, pues, tranquilo. No, eso sí no se puede hacer, pues. Eso sí hay que tener cuidado, mi estimada. Pero supongo. No, no, sí. ¿Cómo? Yo me refiero, disculpe, ingeniero, yo me refiero en qué criterios se debería de tomar en cuenta para yo, no sé, sacar o decir al vecino qué criterios se debe tomar en esos casos, sabiendo que abajo de mi terreno hay calzaduras, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya mira, pero la pregunta es, ¿no? O sea, al costado, ¿qué es lo que se está construyendo? ¿Simplemente una simple vivienda o algo importante? ¿Simple vivienda? No, obviamente algo importante que es obviamente un edificio que tiene sótanos. Bueno, alguno puede tener un edificio o puede tener sótano. ¿Qué criterios se deberían tomar en esos casos, digo? O ¿Me llega a sea, entender, por favor? no, es que no te entiendo. O sea, tú me dices qué criterios para reclamar. ¿Para reclamar te refieres? ¿O para que vayas a No, reclamar o cómo es? No entiendo. no, ¿qué criterios? No reclamar, es exactamente para construir. O sea, al yo sacar la calzadura, estaría dañando algo del vecino, estaría dañando o estaría Mira, perjudicando al vecino la calzadura, por ejemplo. obviamente, si es que vas a tocar algo del vecino, o tú o él toque algo de ti, obviamente, ¿no? De alguna otra manera va a tener algún efecto, ¿no? Y ese efecto va a depender, ¿no? Si es que es un efecto algo irrelevante o de repente algo muy relevante que puede generar algunos daños, ¿no? Pero eso va a depender de qué, eso va a depender básicamente determinarlo con una visita a campo, ¿no? Exactamente poder ver qué es lo que está pasando. Porque así, o sea, si me dice así, no te podría decir con exactitud si es que no algún problema fuerte o de repente no pasa nada. Se tendría que ver, ¿no? O si tienes algunas fotos, mucho mejor, ¿no? Para poder visualizar, ¿no? Pero como te digo, o sea, eso de que sí causa efecto, de alguna otra manera sí, pues mi estimado, de ley, ¿ya? Pero el tema es de que si es que esos efectos que te va a causar son algo irrelevante o de repente no es nada, ¿no? Por eso te digo, ¿no? De que así es mi estimado. Generalmente sí se da, ¿ah? Pero qué extraño, pero de todas maneras, como te comento, si es que estás preocupado sobre el tema, sería bueno que me envíes alguna foto o algún video y para poder conversar, ¿no? Al respecto. Así es, mi estimado. Okay. Sin más que decir, creo que ya damos por concluido, ¿no? Esta sesión. Ya damos por concluido, ¿no? Sí, ingeniero. Así es que fue un gusto poder estar con ustedes y hasta la próxima, ¿ya? Hasta la próxima. Saludos. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hola, ingeniero.